Si yo voy a diseñar un pavimento en la red vial fundamental, voy a adoptar 85. ¿Está bien? Hasta ahí está bien. Para la red vial fundamental, sí o sí debo utilizar 85. 85 utilizaría, en este caso, cuando lo voy a diseñar a una sola etapa. Entonces, mi R va a ser igual a 85. ¿Está bien? Hasta ahí no hay problema. Estoy diseñando para la red vial fundamental, por lo tanto, mi R va a ser igual a 85. Esto sería para la red vial fundamental. Como está en el área rural, voy a adoptar 85. Entonces, si es una etapa, tranquilamente utilizo 85. Hasta ahí no hay problema. Pero, ¿qué pasa si yo voy a utilizar, quiero reducir los costos, ¿no? Ya habíamos mencionado que la relación de beneficio-costo tiene que ser igual a 1. En un diseño, en una sola etapa, esto me va a costar, probablemente me cueste, estoy con otro color ahí. El costo probablemente en una sola etapa me represente esto aquí. Mis beneficios me representen esto acá en dinero, ¿no? Entonces aquí obviamente va a ser menor a 1 mi relación de beneficio-costo. ¿Cómo puedo hacer de que de pronto un pavimento sea factible? Entonces lo que voy a hacer, no voy a construir para un pavimento para una sola etapa. Voy a construir un pavimento para 2 etapas, ¿ya? En este caso, al construir un pavimento para una etapa, obviamente lo puedo reducir el costo, ¿no? Entonces ya no voy a utilizar esto acá. Lo voy a borrar. O sea, probablemente sea menor mi costo en una sola etapa si diseño para, imagínense, 10 años de vida útil. Esto era para 20, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo debo hacer la composición de confiabilidades, ¿sí? Si estoy diseñando para red vial fundamental, voy a poner aquí 85%. Y como son 2 etapas, el N en este caso va a ser igual a 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si fuera igual a, haría en 3 etapas? 1 etapa, 2 etapas y 3 etapas. Entonces mi N sería igual a 3. ¿Está bien? Entonces, en este caso, en este ejemplo, mi N es igual a, ¿cuánto? En este ejemplo es igual a 2. ¿Sí? Mi N sería igual a 2. A ustedes les ha salido que el R es igual a 92%. 92%. Por lo tanto, para esta primera etapa, como está cercano a 100%, mi pavimento, lo voy a graficar acá, mi pavimento al 92% va a ser un pavimento con capas muy gruesas, ¿ya? Entonces, para que yo prolongue la vida útil del pavimento, voy a hacer un refuerzo acá, voy a colocar un refuerzo, voy a subir el nivel de servicio, pero nunca al inicial. Entonces, para subir, ustedes saben que el costo de mantenimiento cuando tengo valores cercanos a 100%, los costos iniciales de construcción son altos, los de mantenimiento son bajos. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado en cuenta esto aquí del 92% de la composición de las confiabilidades? Hubiera tenido un pavimento al 85% así, con capas muy delgadas. Pero en compensación voy a tener que hacer una inversión mayor en mantenimiento, si es que no hubiera tomado en cuenta esta composición de confiabilidades. Esto sería, a ver, aquí lo voy a escribir. Esta figura que he hecho acá sería a un nivel de confianza de 92 y esta acá sería para un nivel de confianza de 85. ¿Está bien? Entonces, por eso es que siempre que yo diseñe por etapas, debo tomar en cuenta este análisis, ¿no? De composición de las confiabilidades que está en función de la desviación, del nivel de confianza y del número de etapas.
¿Está bien? Ahora espero que lo hayan entendido. Bueno, otro de los parámetros es la desviación estándar total. Estos valores fueron desarrollados a partir del análisis de la varianza que existía en la prueba Ashton, ¿no? Y las predicciones futuras de cómo está el comportamiento, cómo está asociado al comportamiento del pavimento. Entonces ahí tenemos dos datos bien diferenciados, bien marcados, que para pavimento flexible tenemos acá, perdón, para pavimento rígido está entre 0,30 y 0,40 y para pavimento flexible está entre 0,40 y 0,50. Pero aquí han desarrollado una tablita donde dice que estos valores pueden ser adoptados de la siguiente manera. Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo mi condición del diseño va a variar, dice, en la predicción del comportamiento del pavimento, dependiendo si ha habido errores o no en el tráfico? En este caso, sin errores de tráfico. ¿Cuándo sería sin errores de tráfico? Sin errores de tráfico sería, digamos, contar con una información bien precisa, es decir, podía ir al ABC y estoy haciendo una carretera y pedirle la información de tráfico histórico, por ejemplo, o de pronto el TPDA yo puedo utilizar de un año. Es decir, yo estoy diseñando ahora y yo puedo tomar en cuenta el TPDA del 2019. Ese TPDA de pronto es muy representativo. ¿Por qué? Porque ha sido recolectado con contadores de tráfico. ¿Ustedes creen que haya un error en esa recolección de datos? Probablemente sí, va a haber un error pequeño, pero sí voy a tener información diaria sumado la cantidad total de vehículos que han pasado por día durante los 365 días. Tranquilamente yo puedo optar un TPDA. Entonces, en este caso, me recomienda de que si utilizo contadores de tráfico, por ejemplo, entonces mi predicción de la variación del comportamiento va a ser menor. Entonces, por lo tanto, la desviación estándar total va a ser 0,34 para pavimento rígido y 0,44 para pavimento flexible. Pero por otra parte, ¿qué pasa si yo de pronto no tengo esa información de contadores de tráfico? Tengo información solo de un aforo. De pronto he cumplido con lo que me pide el ABSEC, mínimamente me pide que yo haga un aforo de una semana. A pesar de que yo he utilizado algunos ajustes estacionales, porque se acuerdan, ¿no? El tráfico, aquí lo voy a rayar, el tráfico durante el año, este es el 1 de enero y este sería el 31 de diciembre. Entonces el tráfico tiene estas variaciones, ¿no? Estas serían variaciones cíclicas. Entonces yo podía haber hecho el aforo en un determinado punto. Por ejemplo, de pronto hice acá el tráfico, los 7 días, pero tengo algunos valores que están por encima de esto acá. O de pronto he hecho por acá, o en el pico más alto. Entonces ahí sí tengo errores en la predicción del tráfico. Obviamente voy a tener una predicción del comportamiento también asociado a esos errores. Entonces ahí nos recomienda de que yo debo utilizar, en este caso, cuando yo he hecho aforos, debería utilizar 0,39 para pavimento rígido y 0,49 para pavimento flexible. ¿Está bien? Sin errores de tráfico quiere decir que yo he tenido información de contadores de tráfico. ¿Ya? O sea, puede que de pronto una hora no ha funcionado o en lugar de registrar un vehículo, al mismo tiempo han pasado 2 vehículos y no los ha registrado. No sé, errores de ese tipo, digamos. Pero yo lo voy a considerar como sin errores. Ya, por lo tanto, mi variación de la predicción del comportamiento del pavimento va a ser menor. Pero en este caso, con errores de tráfico, puede ser debido a que en alguno de estos picos he determinado, hecho mi aforo vehicular, ¿no? Y a partir de eso, haciendo los ajustes con los factores estacionales, he podido determinar el TPDA. Entonces, por lo tanto, aquí sí voy a tener errores en las predicciones del tráfico, ¿no? Y obviamente también va a haber una variación en el comportamiento del pavimento.
Entonces, estos son los valores que debemos utilizar. Este sería sin errores y este sería con errores. Este está asociado a foros y este a contadores de tráfico automático. Bueno, la pérdida de serviciabilidad, ustedes ya saben, ya conocemos la pérdida, con cuándo comienza el pavimento flexible y cuánto comienza el pavimento rígido, y también tenemos nosotros los rangos de serviciabilidad que ya lo hemos visto cuando hemos tomado en cuenta los conceptos de serviciabilidad. Ahí ya no vale la pena redundar. Cuando ustedes vean la ecuación, simplemente es eso, ¿no? Simplemente es hacer la diferencia entre la serviciabilidad inicial y la final, ¿ya? Entonces, con todos esos datos, ya tenemos la serviciabilidad inicial, fíjense acá, la final, tenemos el módulo resiliente. Aquí estamos adoptando 0.49. 0.49 sería ¿para qué? ¿Qué tipo de tráfico? ¿Con errores o sin errores? Con errores. Con errores, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos la cantidad de equivalentes y finalmente aquí tenemos el nivel de confianza. Entonces si tenemos un nivel de confianza 85, obviamente estamos diseñando para la revisión fundamental y probablemente lo estamos haciendo para una sola etapa. Entonces nos vamos a la ecuación de diseño, incorporamos todos esos datos ahí, en la ecuación de diseño, y vamos a calcular el número estructural. El número estructural para estos datos me ha dado 492. Valdría la pena que ustedes ya tomen en cuenta estos datos para hacer sus pruebas en el programa que voy a pedir que cada uno traiga para la siguiente clase, para la subsiguiente. Entonces copien estos datos y ustedes introduzcan a esta ecuación, despejen lo que les he dicho, el número estructural de esta ecuación, y en este caso les había dado 492, ¿no? El número estructural para esta ecuación, número estructural es igual a 492 pulgadas. Entonces vayan haciendo la prueba en sus calculadoras, programen, hagan la iteración. Con estos datos debería darles 492. Si les da 492, están haciendo correctamente, están utilizando bien la ecuación. ¿Está bien? Pero entonces, hasta aquí hemos llegado ya sabemos utilizar los equivalentes, serviciabilidad inicial, final. Ya de la anterior clase sabemos que para el pavimento flexible debemos utilizar el modo resiliente. Sabemos cómo adoptar el nivel de confianza y la desviación estándar total. Entonces, vamos tranquilamente, determinamos el número estructural. ¿Pero qué es el número estructural? Nada más es la sumatoria de esto acá, de coeficientes estructurales multiplicados por los coeficientes de drenaje y multiplicados a su vez por el espesor de cada una de las capas. Entonces el N que está acá, es el número de capas a las cuales nosotros vamos a diseñar. Normalmente nosotros tenemos esto acá, el número estructural. En nuestro medio, por el tráfico que tenemos, no es muy alto. Estamos diseñando solo 3 capas. Una capa de rodadura, ya les he dicho, una capa base y una capa subbase. Por lo tanto, esta ecuación acá se puede desarrollar de esta manera. El número estructural es la multiplicación del coeficiente coeficiente estructural multiplicado por el espesor, y en este caso más el coeficiente de la segunda capa, que vendría a ser esta, coeficiente estructural, coeficiente de drenaje de la segunda capa y el espesor de la losa. El espesor de la capa base, más el coeficiente estructural de la capa subbase, el coeficiente de drenaje de la capa subbase y el espesor de la capa subbase. Dependiendo, puedo tener aquí otra capa más, entonces le puedo sumar aquí otra. Si tengo otra capa más, le sumo otra y así sucesivamente. De momento nosotros estamos diseñando solamente con 3 capas porque no requiere mucho el tráfico que tenemos es muy bajo. Entonces todavía nosotros estamos diseñando con 3. Alguna vez hemos llegado a diseñar con 4 capas, pero es así como lo distribuimos. ¿Perfecto?
Entonces, el número estructural sería eso, la sumatoria de los coeficientes estructurales o multiplicados por los coeficientes de drenaje y multiplicados por el espesor de cada una de las capas. Entonces, ahora vamos a ver cómo se adoptan estos coeficientes, los que estamos viendo acá, cómo vamos a adoptar estos coeficientes, tanto los coeficientes de drenaje como los coeficientes estructurales. ¿Ya? Entonces, vamos. Dice, el coeficiente estructural, vamos a hablar de los coeficientes A, en este caso, pues son una medida de la capacidad relativa de cada capa como componente estructural de un pavimento, aunque no es directamente, dice, un índice de resistencia del material, pero estos están asociados a varios parámetros de resistencia del material. Por ejemplo, los coeficientes están separados en 5 categorías, dependiendo del tipo de capa y la función, ¿no? Entonces, yo puedo tener coeficientes estructurales para concreto asfáltico, puedo tener para capas bases granulares y para subbases. Y tengo otro grupo, dependiendo si voy a de pronto estabilizar un material con cemento, voy a utilizar este coeficiente, y si voy a estabilizar con asfalto, tengo este otro coeficiente. Pero esto muy pocas veces se utiliza porque con esto ya es suficiente, no necesito, a no ser que de pronto el material sea malo, ¿no? Y sea muy difícil y valga la pena estabilizar materiales que son malos y los puedo estabilizar ya sea con cemento o con asfalto. Entonces, este coeficiente, por ejemplo, el primero, el A1, el coeficiente estructural A1, el A1 es de la primera capa, ¿no? De que sería de la capa de rodadura. En este caso, el coeficiente estructural del concreto asfáltico está asociado al módulo de elasticidad o al ensayo de estabilidad Marshall cuando yo hago el diseño de la mezcla. Si yo tengo el módulo de elasticidad, cualquier sea este, puedo subir acá, corto esto y voy a tener el coeficiente estructural A1. En este caso, mi coeficiente estructural sería 0,40 y digamos que sea 43. Ya, entonces debería determinar el módulo de elasticidad de mi mezcla asfáltica para utilizar este abaco y determinar este valor. Hay ecuaciones, obviamente, que nos permiten, en lugar de utilizar un abaco, utilizar directamente esa ecuación y calcular este valor. Por otra parte, les había mencionado que puedo también utilizar la estabilidad Marshall de mi diseño de mezcla. Y normalmente para tráfico pesado necesito 1800 libras. Entonces, a partir de eso, tras una línea, mi coeficiente estructural puede ser 0,41 en este caso para 1800 libras. Entonces, en este caso, si mi mezcla asfáltica está diseñado para 1800 libras, mi coeficiente estructural sería 0,41. ¿Ya? Entonces, puedo utilizar ya sea en el módulo de elasticidad o en este caso la estabilidad Marshall para determinar estos coeficientes. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con el coeficiente estructural para la capa base? Existe esta ecuación, así como la que no he mostrado para el anterior caso, pero son similares, donde yo tengo aquí el módulo de elasticidad de la capa, de la capa granular, y con esos datos puedo determinar. Pero en este caso, nosotros vamos a usar este abaco, donde está en función, ya les había dicho, de las características mecánicas de los materiales. Por ejemplo, aquí tengo el valor de CBR, el valor de R, el triaxial de Texas, y tengo aquí el modus resiliente. Entonces, con cualquiera de estos datos, yo trazo una línea paralela a estas segmentadas y voy a determinar el coeficiente de mi capa base, que es el A2. Entonces, ¿cuánto sería, de acuerdo a la especificación, cuánto sería el coeficiente para capa base? Perdón, ¿cuánto sería el CBR para capa base? ¿Quién recuerda? Bueno, esos son los que han leído a la especificación, ¿no? ¿Nadie?
bueno, la mayoría está durmiendo. Puedo pasar una línea así como la que han visto, cualquiera de cualquiera de estos datos, dependiendo de si yo tengo CBR, tengo un valor de R, triaxial, cualquiera de estos datos, yo trazo una línea y voy a determinar el coeficiente A2. ¿Está bien? Ojo, estas correlaciones permiten relacionarlas con los coeficientes estructurales, pero de ninguna manera entre sí. O sea, yo no puedo, digamos, tener un valor de CBR de 20 y decir que mi valor de R es igual a 40. O, no sé, tener un valor de R de 60 y decir que mi triaxial es 3.6, digamos. ¿Ya? Entonces, de ninguna manera se entrerelacionan entre sí. Esto simplemente nos sirve para determinar el coeficiente estructural de la capa base. Bueno, para la capa subbase sería el A3, existe igual una ecuación similar a esa, donde está en función del módulo de elasticidad de la capa. Y en este caso también existe este ábaco que vamos a utilizarlo porque no vamos a utilizar las ecuaciones. Entonces, dependiendo del valor que tenga, ya sea de CBR, de valor de R, y triaxial o módulo resiliente, yo trazo una línea y determino el valor de A3, que corresponde a la capa subbase. ¿Listo? Igual en este caso, yo no puedo estar correlacionando esta con esta, o esta con esta otra, o al revés, ¿no? Entonces, esto simplemente me sirve para determinar el coeficiente estructural A3 de la capa subbase. En cambio, hemos dicho de que existen dos tipos de tratamiento del suelo. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado que si yo voy a mejorar un suelo, el suelo mejorado está con cemento, por ejemplo? Si yo utilizo porcentajes menores a 3%, el suelo sigue siendo suelo, por lo tanto, yo voy a utilizar el valor de CBR, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy haciendo un tratamiento al material con valores mayores a 3% del cemento asfáltico, cemento Portland? En este caso, ya no voy a hacer ensayos de CBR, voy a hacer ensayos de resistencia a la compresión simple, como dice aquí, a los 7 días. Entonces, con los valores de compresión simple, yo puedo determinar el coeficiente estructural para capas estabilizadas en este caso, con cemento Portland. Lo mismo pasa cuando estoy haciendo un tratamiento de una capa con cualquier ligante bituminoso. Entonces, en ese caso, igual mi material ya no es material, ya no es un material granular como cualquier otro, ¿no? En este caso, si yo voy a utilizar valores muy altos, voy a utilizar el ensayo Marshall modificado, con el cual yo puedo determinar también valores de coeficientes estructurales para capas estabilizadas con ligantes bituminosos. Y entonces esas son las variaciones que existiría en caso de que sean materiales estabilizados, ya sea con asfalto o con cemento Portland. De lo contrario, si no es estabilizado, voy a utilizar los otros ábacos. ¿Está bien? Ahora hablemos de las capas de los coeficientes de drenaje que necesitamos para determinar el número estructural y los espesores de las capas. La calidad de drenaje se define en los términos del tiempo en que el agua tarda en ser eliminada de las capas granulares de capa subbase y capa base. No sé si recuerdan, el primer método de diseño ha salido para que se adapte, digamos, a cualquier región, se ha utilizado el factor regional. No sé si recuerdan, les dije que había un factor regional, porque la prueba esto ha sido diseñada en un estado, ¿no? En el estado de Illinois, entre dos poblaciones, que era Ottawa y Utica, pero esos resultados eran para esa región, ¿ya? Pero querían ellos diseñar en Miami, en Orlando, que es al norte, al sur en Miami, entonces no podían llevar el mismo diseño a esos lugares, entonces en el primer diseño se ha utilizado el factor regional. De hecho, en nuestro medio también hacíamos ese trabajo, o sea, yo he visto algunos diseños antiguos acá en Bolivia, donde se utilizaba el factor regional. Se decía que Miami tenía un clima parecido al de Santa Cruz, por lo tanto,
se estaba utilizando el factor regional de Miami para hacer un ajuste al método de diseño. Entonces, en una de las modificaciones del diseño, no sé si en la 72 o en la 86, se ha incorporado los coeficientes de drenaje que están directamente asociados más bien a estos conceptos, ¿no? ¿Cuánto en términos en el tiempo que el agua tarda en ser eliminada de las capas granulares, y ya sean capas base o subbase? Y para ello nosotros previamente debemos determinar estos tiempos, el tiempo, dicen. Debemos determinar estos tiempos para definir qué calidad de capa base en este caso tengo. ¿Qué calidad de drenaje tiene mi capa base o subbase? ¿Tiene excelente, buena, regular, pobre o deficiente? Pero para determinar estos tiempos, yo puedo utilizar varias fórmulas y en nuestro medio, para determinar estos tiempos acá, para determinar estos tiempos, yo debo conocer ciertas características de la carretera en principio, las características geométricas. Debo conocer la permeabilidad de los materiales, ya sea capa base o subbase, y algunas propiedades de los materiales para poder hacer el cálculo de ese tiempo, ¿no? O sea, este tiempo lo voy a determinar conociendo todas esas características que las he mencionado. ¿Cuánto tiempo el agua tarda en ser eliminada de las capas granulares? Puede tardar un mes, puede tardar una semana, un día, o puede tardar horas. O definitivamente no drena. Si no drena, es deficiente. Si drena en una semana, puede ser la calidad de drenaje de esas capas es regular. Entonces, lo primero que debemos hacer es esto, ¿no? Conocer las características como el ancho de la vía, por ejemplo, las bermas, las pendientes transversales, las pendientes longitudinales, permeabilidad de los materiales, obviamente lo vamos a hacer con ensayos de permeabilidad en laboratorio. Propiedades de los materiales, nos interesa saber el uso granulométrico, el peso unitario, el peso específico y la porosidad del material. Entonces yo tengo, esto es la permeabilidad con este equipo, a lo mejor ustedes ya lo han utilizado, pero aquí hay un programa que es parte de este programita que se llama DRIP, así como lo ven, fíjense, DRIP, que en inglés es esta representación nada más. Es un módulo del diseño de pavimento según el método mecanicístico empírico. Este es un módulo nada más, ¿ya? Entonces, yo puedo usar este programita que, como les había mencionado, necesito las características geométricas. Fíjense qué características geométricas me pide aquí. Características geométricas de la carretera. Me pide el ancho, fíjense, el ancho de la calzada, que es B, aquí está B. El ancho de calzada, 730. C son las bermas, en este caso las bermas, dice, esto sería C. Las bermas, tengo unos 50 de bermas, y lo que voy a determinar va a ser, ¿qué otro dato más necesito acá? Necesito las pendientes longitudinales. ¿Dónde está? La pendiente longitudinal está representada por la letra S, y la pendiente transversal está representada por la SX. Entonces saco su componente, que es SR, y voy a calcular el tiempo, este valor, LR, que es esto. Luego necesito que, está muy rayado acá. Necesito, dice, el uso granulométrico, el uso granulométrico de la capa que estoy analizando, en este caso capa base, peso unitario, gravedad específica y otros datos. Además voy a incorporar aquí la permeabilidad. Y finalmente, con todos esos datos, en este programita voy a obtener esto acá. El tiempo en el cual el agua puede drenar de esas capas. En este caso podría haber hecho un análisis de la capa base. Por ejemplo, aquí está la capa base. Tengo un espesor de 20 centímetros de capa base. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo me ha salido aquí? Me ha salido 685. Si ustedes dividen 685 horas, aquí está en términos de horas, 685 horas,
¿Cuántos días sería? A ver si alguien puede calcular. Aquí como dice, ¿no? Estaríamos en un mes. Fíjense, aquí está en un mes, ya ha salido. Pero si de pronto, no sé, me sale un número menor, podría ser 7 días, por lo tanto, mi calidad de drenaje de las capas granulares sería pobre, ¿no? Perdón, en este caso, al ser 28 días, sería pobre, ¿está bien? Entonces ya habría identificado la calidad de drenaje, ¿ya? Ahora me voy a ir a un cuadro como este. En este caso nos ha salido que mi calidad de drenaje es pobre, ¿no es cierto? Ahora necesito calcular el porcentaje del tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad cercanos a la saturación. Y voy a sacar ese porcentaje aquí. Puede estar entre el 1%, de 1 a 5, de 5 a 25 o mayores a 25. ¿Cómo determino este porcentaje? De esta manera. Este porcentaje son los días de lluvia, fíjense, los días de lluvia, más días de nieve, más los días de deshielo. Todo dividido 365 multiplicado por 100. Entonces, de esa manera voy a determinar mis valores, voy a determinar un porcentaje. Imagínense que en La Paz está lloviendo, ay, perdón. En La Paz llueve 50 días. No, 50 no. Digamos 15 días. Digamos, llueve 15 días. Esto hemos ido al CENAMI, hemos sacado información y hemos visto que durante un año llueve 5 días, 15 días. ¿Cuántos días nevará en La Paz? ¿Alguien me puede decir? No nieva, ¿no? Pero digamos que estamos diseñando para el alto. Normalmente a veces nieva un día. ¿Cuántos días tengo de deshielo? Muchas veces nieva en el día y al final de la tarde ya no hay nada de nieve. Pongamos un día también, ¿ya? Pero en Estados Unidos creo que de pronto llueve 20 días, nieva otros 30 días y el deshielo son 15 días, ¿no? Por eso este porcentaje está en función de esos datos. Pero en nuestro caso vamos a hacer este cálculo. A ver, hagan el cálculo, ¿cuánto nos daría en porcentaje? Si fuera en La Paz, si estamos utilizando días de lluvia 15, días de nieve 1 y días de deshielo 1. ¿Cuánto sería el porcentaje? 4,67. 4,65. Entonces estaríamos en este rango, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hecho el cálculo del tiempo y mi calidad de drenaje es pobre. Hemos calculado ya el porcentaje, por lo tanto, nosotros debemos adoptar un coeficiente de drenaje en este rango. ¿Está bien? Normalmente, algunos diseñadores agarran el valor intermedio en esto. En el examen vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar el valor intermedio entre 1, 1,05 y 0,8. Agarramos el valor medio. Sumamos los dos valores y dividimos entre 2 y sacamos el valor intermedio. Pero en algunos casos, digamos, le ha salido el 4,9, digamos, 99. Entonces, algunos se atreven a utilizar el valor extremo, ¿no? Es decir, a ver, un momentito. Este valor. Si les ha dado 4,49, 99,9, utilizan esto. Pero de pronto les ha dado 1,01, digamos. Estoy por acá. Por lo tanto, podría escoger este dato. Pero los diseñadores normalmente, como os he dicho, agarran el valor intermedio del rango, ¿ya? Pero no, ustedes no lo van a hacer esto. Ustedes no van a hacer este análisis. Solo van a agarrar el valor intermedio, ¿ya?
Bueno, de esa manera se determina el coeficiente de drenaje. Entonces, ya conocemos de esto, ya sabemos cómo determina el número estructural, sabemos que es la sumatoria de los coeficientes multiplicados por el coeficiente de drenaje y multiplicados por el espesor de cada una de las capas. Conocemos ahora todos estos datos, ¿cómo podemos determinar? Ahora nos falta determinar cómo hacer este cálculo, cómo determinar estos espesores para la capa de rodadura, capa base y capa subbase. Yo tranquilamente puedo adoptar, digamos, 0 acá, ponerle 0 a este lado y diseñar solamente o construir mi pavimento con una capa de rodadura de mezcla asfáltica. O de lo contrario, le puedo poner 0 acá, ¿no? Al otro lado también y puedo diseñar solamente con capa subbase. Pero hay una metodología para que nosotros podamos determinar los espesores de cada una de las capas, ¿ya? Entonces, la subsiguiente, perdón, vamos a aprender a calcular estos valores, H1, H2, H3, conociendo ya el número estructural, los coeficientes, que ya sabemos cómo determinarlos, y vamos a determinar cada uno de estos espesores. ¿Está bien? No existe una única solución y vamos a ver cómo se determinan estos espesores. Y esto continuará en la siguiente clase. ¿Alguna consulta?